Divaguemos un poco mientras tomamos un rico mate, pero no hablaremos de cualquier tema, hablaremos de la Biblia. Hay un versículo muy importante que seguramente ustedes ya habrán escuchado muchísimas veces en sus vidas, seguro sus familiares le dicen o cualquier persona les dice, y es el segundo mandamiento más importante de la Biblia, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yes. Exactamente. Para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, primeramente tenemos que amarnos nosotros mismos, ¿verdad? Así podemos brindarle amor al otro. Pero hay otro versículo en la Biblia que tal vez no vas a escuchar tanto como ese. Y está escrito en Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 11 hasta el 15. Y te voy a leer un ratito. Presta mucha atención lo que dice acá. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Mi hija está a mi lado, gente. Si escuchan algún ruido raro es porque ella está aquí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? ¿Por qué Caín le mató a su hermano? Dice aquí. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Su hermano tenía obras justas y él tenía obras malas, entonces decidió matarle. ¿Por qué? Porque su hermano tenía obras justas. Y después dice el versículo 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, y no habla de un hermano biológico, sino que habla del hermano en la iglesia, del hermano prójimo, habla de ese tipo de hermano, permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte, muerte espiritual, no física. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿En quién? En Cristo Jesús, en Dios. Uno de los 10 mandamientos es: no matarás. Pero no solo la muerte física se trata como un homicida, sino también una muerte espiritual. Y hoy en día muchas veces suceden muertes espirituales. Y podemos ser igual que Caín. Podemos tener sangre en nuestras manos. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona venga a la iglesia, esté feliz, esté alegre y comienza a desilusionarse porque los hermanos le aborrecen, porque los hermanos no le aman o porque ciertas personas no le quieren dentro de la iglesia. Puede sufrir discriminación, puede escuchar chisme, puede escuchar ofensas, puede sentir envidia, y todos esos tipos de cosas pueden suceder, y esto puede venir a desanimar. Una vez hiciste, vaya y pasa. Segunda vez tal vez va a decir la persona: seguro se equivocó o no está en un buen día, ¿verdad? Que siempre pensamos eso cuando alguien nos ofende o cuando alguien habla mal de nosotros. Pensamos así: no, pero seguramente no está en su buen día, seguramente tiene algún problema y por eso pasó. La tercera vez ya nos entristecemos, la cuarta vez ya no queremos irnos a la iglesia. Eso sucede muchísimas veces. Y hay alguien muy grande, un pacifista que es bien conocido, que es Mahatma Gandhi, que había dicho una vez que él no es cristiano por culpa de los cristianos. Y esto me entristece muchísimo, porque no solo en esa época él se había decepcionado de la iglesia. Él dice: los cristianos tienen a un Cristo muy grande, pero ellos son chicos. Más o menos así dice la frase. ¿Qué quiere decir eso? Que él, en su mundo de descubrimiento, él quería descubrir, él se fue a estudiar con unos cristianos, si no me olvido es en Egipto. Se fue a estudiar con unos cristianos sobre Jesús, sobre la vida del cristianismo, y él se decepcionó muchísimo, y él dice: yo no sirvo a Jesús por culpa de los cristianos. Imagínense qué terrible. Y ¿sabes qué?
Dios en aquel día también nos va a sacar en cuenta. ¿Sabe qué puede pasar en aquel día? Que las puertas no se nos abran y nos digan: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y nosotros vamos a quedar sorprendidos porque podemos ser igual que este fariseo que habla en San Lucas 18. Ustedes ya han escuchado esta historia que está escrito en San Lucas 18, que dice que había un fariseo y un publicano. Y dice este fariseo orando en el templo, dice: Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo no falto la iglesia, yo hago todo, yo no peco, ¿entendés? Gracias a ti que no soy igual que este pecador, dice por el publicano que estaba ahí. Sin embargo, el publicano dice que se arrodillaba y no podía ni siquiera levantar sus ojos al cielo y se golpeaba el pecho y decía: miserable de mí, guapa, miserable de mí que soy un pecador. Así decía. Y Jesús dijo en esta parábola que la oración del publicano fue escuchada y que la oración del fariseo no fue escuchada. Muchos son fariseos en la iglesia. Tipo, se suben en el púlpito, predican, cantan, hacen muchas cosas. Yo no estoy diciendo que todos son así, de ninguna manera. Pero existen esas cosas, ¿verdad? Y se suben, cantan, predican, profetizan y tal, igual, están igualito que el fariseo. Y piensa que no están pecando, tipo, cuidan la doctrina del hombre, cuidan la doctrina de la iglesia, cuidan la doctrina bíblica, cuidan todito. Y piensan que no están pecando y que pueden tener paz libre en el cielo. Y puede ser que en ese día suceda y Cristo nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y nosotros digamos: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué no puedo entrar? Y Cristo nos diga: porque eres un homicida. Y nosotros digamos: ¿pero por qué yo voy a ser un homicida? Yo nunca he matado a nadie, Señor. Yo no soy un asesino. Pero ahí Cristo te va a decir: pero eres un asesino espiritual. Eres un asesino espiritual, porque la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. La sangre espiritual. La sangre espiritual de esa persona clama desde la tierra. Y podríamos ser igualito que Caín. Podríamos tener una marca que Dios ponga en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros matamos espiritualmente a un hermano. Podríamos ser bien nosotros. Y muchas veces eso sucede en la iglesia. No es que la persona es débil, no es que la persona no quiere a Jesús o no quiere irse a la iglesia, no quiere saber nada de Dios. Muchas veces los propios hermanos se entristecen, los propios hermanos persiguen, así como Coré y Abirán, y esos sus séquitos persiguieron a Moisés, así como Aarón y María hablaron mal de Moisés y María quedó leprosa. Muchas veces sucede eso en el medio de los cristianos. ¿No todos son así? No, exactamente. Y gracias a Dios por eso que no todos son así. Pero este versículo es tan importante y tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber con quién juntarnos. Tenemos que saber con quién hablar, a quién contar nuestras cosas. Y por sobre todo, como cristianos, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y tenemos que acoger a nuestros hermanos, tenemos que ser refugio para nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Aquello que nosotros quisiéramos para nosotros, eso también tenemos que querer para nuestros hermanos en la fe. Eso también tenemos que querer para nuestro prójimo. Y no usar estos versículos solamente para atacar o para jactarnos o para pensar que nadie puede juzgarnos. No, tenemos que usar este versículo practicándolo, siendo prácticos en la palabra de Dios. Que el Señor pueda bendecirte y que esta palabra haya sido de bendición en tu vida y te haya ministrado. Y si te gustó esta palabra, sígueme, deja tu like o deja tu comentario. Si quieres dejar alguna experiencia que tuviste en la iglesia, alguna experiencia que tuviste con un amigo o con un conocido o en medio de tu familia, puedes dejar y compartir tu testimonio con nosotros aquí en los comentarios.